las lecturas de este domingo tercero de Adviento, domingo Gaudete. Hermanos, alegraos siempre en el Señor. Otra vez os lo digo, alegraos, que vuestra dicha sea conocida en todos los hombres. El Señor está cerca. No os preocupéis por nada, al contrario, en todas vuestras oraciones y ruegos, presentad a Dios vuestras peticiones acompañadas de hacimiento de gracia, y la paz de Dios, que supera todo sentido, custodie vuestros corazones y vuestras inteligencias en nuestro Señor Jesucristo. Nos ponemos de pie para el Santo Evangelio. Tomado del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Y confesó y no negó, antes declaró: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres Elías? Y dijo: no soy. ¿Eres el profeta? Y respondió: no. Dijéronle: ¿quién eres pues? Para que demos respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: soy la voz que clama en el desierto. Enderezad los caminos del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y preguntáronle y dijéronle: ¿por qué bautizas pues si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan les respondió, diciendo: yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está el que vosotros no conocéis. Este es el que vendrá detrás de mí, el que ha existido antes que yo, y el cual no soy digno de desatar las correas de mis zapatos. Estas cosas acontecieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde bautizaba Juan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos tomar asiento. Gaudete, iterum dico gaudete. Entonces, alegraos en el Señor. Y de nuevo les digo, alegraos. El día de hoy estamos celebrando pues este tercer domingo de Adviento, y este gozo y esta alegría se manifiesta en el color de las vestimentas. ¿Por qué? Pues ¿qué es el color rosado? ¿No? El color rosado pues es el púrpura que se diluye, ¿no? Que se aproxima al color blanco. Y es interesante, ¿por qué? Porque así también como en Adviento hay un domingo gaudete, también en la Cuaresma tenemos un domingo gaudete. Y el domingo de la Cuaresma, ¿no? Es todo acerca de la presencia de nuestro Señor eucarística, ¿no? Que nuestro Señor está entre nosotros. Nuestro Señor está entre nosotros, presente en la Eucaristía. Y entonces es curioso, porque este domingo también hace mención de una manera muy sutil, ¿no? En este anuncio de Juan a los fariseos, en donde les dice que yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está el que vosotros no conocéis. Este es el que vendrá detrás de mí y el que ha existido antes que yo. Entonces, ¿qué está diciendo? Bueno, pues que el Señor está con nosotros. Está entre nosotros, pero no lo podemos ver. Y esta es la particularidad de una de las venidas de nuestro Señor, ¿no? Entonces, que nuestro Señor viene a través de la Eucaristía, pero se esconde. Y entonces estamos meditando en la presencia de nuestro Señor, que nos alegra, que debe de alegrarnos nuestros corazones, pero no es una alegría completa. Todavía no es el color blanco. Todavía hay cierta tristeza, ¿no? Y es esta espera por la llegada de nuestro Señor y que se complete esa felicidad.
que se complete esa felicidad, que la felicidad se entera. Y bueno, pues hoy quería hablarles un poco, relacionar esto, ¿no?, del Adviento con la fiesta que se celebra mañana, ¿no? ¿Cuál es la fiesta que se celebra mañana? Se celebra, entonces el 18 se celebra, si es mañana, ¿verdad? Es el día de la expectación. Entonces Nuestra Señora de la Expectación. Y para el lugar donde vivimos, pues esta fiesta debe de tener algo de importancia. ¿Por qué? Porque Nuestra Señora de Zapopan es Nuestra Señora de la Expectación. De hecho, la basílica es la basílica de Nuestra Señora de la Expectación de Zapopan. Y fíjense qué hermoso. ¿Por qué? Porque contemplamos a María, que tiene la presencia de nuestro Señor en su vientre. Entonces nuestro Señor está resguardado en su vientre. Y en un sentido, ¿no?, pues representa esto que dice Juan. Está entre nosotros. Ya estaba entre nosotros. Solamente que no lo podemos ver. No ha nacido todavía. Pero su presencia nos acompaña. La Virgen de Zapopan, entonces, si nosotros miramos esta imagen, entonces al principio esta imagen, todos conocemos a la Virgen de Zapopan, ¿verdad? Pero curiosamente, no todos entendemos la importancia que tiene Nuestra Señora de Zapopan. Y a lo mejor desconocemos algunos detalles de ella. Pero, bueno, esta figurita, entonces, se ve grande porque tiene un vestido, ¿no?, muy grande, muy hermoso. Pero esta figurita, pues originalmente era una figurita que cargaban los misioneros. Entonces Antonio de Segovia, Fray Antonio de Segovia, un franciscano, ¿no?, en el 1530, entonces caminaba estas tierras, caminaba alrededor de estas tierras. Y traían con ellos, estos misioneros, unas imágenes pequeñas, cargándolas en sus pechos y evangelizando a los indios. Caminaban estas zonas, hablando con los indios, ¿no?, mezclándose entre los indios, y los indios entonces recibían y querían mucho a los franciscanos. ¿Por qué? Porque los franciscanos vivían de una manera muy sencilla. Muchos de ellos, ¿no?, con un gran celo, caminaban grandes distancias con pies descalzos y dormían en medio del campo, a suelo raso. Entonces los indios pues tenían un respeto singular por estos hombres. Y los franciscanos de aquel tiempo pues tenían una gran devoción a María, y pues algunos de ellos, ¿no?, llevaban los hábitos azules, tratando de promover la devoción a la Inmaculada Concepción. Y entonces podemos imaginar a este fraile, ¿no?, caminando por este valle, llevando con él a esta imagen tan humilde, hecha por manos indígenas, ¿no?, y predicando a los otros indígenas. Entonces la imagen es originaria de Michoacán. Y entonces, ¿qué pasó? Entonces, algunos indígenas del sur de Zacatecas, pues estaban incómodos con la presencia, pues, de los españoles. Y entonces empezaron a atacar a los españoles. Y entonces acababan con misiones, acababan con comunidades de españoles, ¿no?, y las arrasaban con ellas, los indígenas. Entonces, pues esto llegó a tanto que los españoles decidieron, pues, contrarrestar, atacar a los indios que estaban causando muchas perjurias, ¿no? Y entonces llegamos a la Guerra del Mistón, donde los indígenas del sur de Zacatecas se confrontaban con los españoles. Cuando los indígenas se agruparon en el tope de una meseta, y los españoles pues iban a atacarlos, ¿no? Entonces se sabía, ¿no?, que después de esta guerra pues que los indígenas iban a quedar mal parados, que iban a arrasar con ellos y que a muchos los iban a tomar como esclavos. Entonces, pues dentro de estas circunstancias, el fraile entonces tomó a la Virgen
y empezó a subir el cerro. Entonces cuenta la tradición entonces, que del seno de Nuestra Señora salió una luz, de la cual los indígenas pues quedaron pasmados. O sea, ¿qué es esta luz que sale de la Virgen, ¿no? Y cuando llegó el fraile al tope de la meseta, entonces los indígenas pues estaban predispuestos por este hecho para aceptar las palabras del fraile. Y entonces se dice que la Virgen logró la paz, ¿no? Consiguió la paz. Y por eso se le concedió a la Virgen de Zapopan el título de generala. ¿Por qué? Porque todo general pues debe de lograr, ¿no?, la paz, y qué mejor si lo hace sin derramamiento de sangre. Y entonces a esta imagencita que antes pues representaba la Inmaculada Concepción, ahora entonces se le adornó con un pequeño relicario en el seno, en su seno, que representa la presencia del Dios vivo, que representa a Cristo. Y entonces, por eso vemos entonces que esta imagen, que si bien es humilde en su hechura, pues se ha adornado de una manera hermosísima. Y en el seno siempre lleva este relicario con un pequeño niño. Y ahora la conocemos bajo el título, sí, de Nuestra Señora de Zapopan, pero de Nuestra Señora de la Expectación. Y entonces podemos imaginar el gozo que tenía María. Y es ese mismo gozo que este día de la liturgia pues nos quiere manifestar. El gozo de una mujer que está a punto de dar a luz y ver a su hijo. Es curioso, ¿por qué? Porque María era la llena de gracia, ¿no? Es la llena de gracia. Y María estaba llena de todas los dotes y de todas las prerrogativas que Dios podía conceder a una criatura. Entonces, ¿y por qué era esto? Bueno, todos estos dones y todos estos regalos preciosos que se le dieron a la Virgen María, se lo dieron en razón de su maternidad divina. Y es que verdaderamente María es la Madre de Dios, porque Jesucristo, su Hijo, es Dios, y ella es la Madre de Dios, por lo tanto, ¿no? Aunque no le haya dado la divinidad como la madre de un rey, ¿no? Cuando decimos la madre de un rey, pues es madre del rey. A lo mejor no le dio el reinado, pero se sigue considerando la madre del rey. Quizás también, por ejemplo, las madres, cuando paren a sus hijos, no le dieron el alma, pero sin embargo, la madre no hace el alma. La madre solamente da el cuerpo, ¿no? Pero sin embargo, consideramos que es madre de toda la persona. Y por lo tanto, verdaderamente, ¿no?, como el Concilio de Éfeso en el siglo IV definió, pues María es madre verdaderamente de Dios. Y importante, ¿no?, recalcar que María fue siempre virgen, que Dios confirió el honor de ser María, de ser madre, sin dejar de ser virgen. Y este gran milagro Dios lo renueva en el nacimiento del Salvador. A la manera que el sol pasa por un cristal sin romperlo ni mancharlo, así el Hijo de Dios, hecho hombre, salió del seno de María. Y entonces estamos hablando de algo extraordinario, de una santidad perfecta. María, la llena de gracia. Incluso dice en el Evangelio, ¿no?, benditos los pechos que te amamantaron, ¿no?, el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y dice nuestro Señor, no, más bendito aquel que conserva la palabra de Dios en su corazón, ¿no?, el que escucha la palabra de Dios y la conserva. ¿Y qué estaba diciendo? Que todavía más bendita María por estas gracias que ha recibido en su corazón. Es decir, que si bien en razón de su maternidad divina, de llevar a nuestro Señor en su vientre,
tiene grandes honores y es la razón de todos sus de sus grandes dones, pues aún estos dones que recibió, que es la gracia completa, ¿no? Pues es todavía más grande que incluso, ¿no? En un sentido. Y esta dignidad pues la ha llevado a estar pues arriba de todos los ángeles, ¿no? Arriba de todas las criaturas. Esta dignidad también le llevó, ¿no?, a ser preservada de todo pecado, ¿no? No solamente el original, sino de todo pecado actual y claro, mortal. Ningún pecado, sin mancha. Y entonces, esta es nuestra Santísima Madre. Y está tan cercana a su Hijo, como podemos ver en la madre que lo lleva en su vientre, ¿no? Que goza de una intercesión, de un poder de intercesión, pues infinito. Entonces, no hay nada que pidamos a la Virgen que ella no pueda conceder. ¿Por qué? Porque está tan íntimamente unida con su Hijo. Su Hijo que es verdadero Dios omnipotente. Y esto creo que lo refleja muy bien Nuestra Señora de Zapopan. Entonces, pidamos a Dios, ¿no? Pidamos a Dios por intercesión de Nuestra Señora de Zapopan, que nosotros pues también contemplemos como ella la presencia de nuestro Señor, que se ha querido quedar con nosotros, que ha venido y que está entre nosotros, primero en la Sagrada Eucaristía, ¿no? Y que se ha querido comunicar a nosotros en el alma, y por lo tanto también viene a nuestra alma. Todavía no lo vemos, pero ya está entre nosotros. Y si bien no lo tenemos de manera perfecta, porque todavía podemos perderlo, que tengamos la esperanza, ¿no?, de que un día lo poseeremos en la plenitud del cielo. Y entonces, alégrense porque tienen a Dios en sus almas, porque llevan a Dios en sus almas por medio de la gracia. Y que sus comportamientos, como dice el introito de la misa, pues se adecue a esta realidad, a esta presencia divina. Nuestra Señora de Zapopan, rogad por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.